Aguascalientes, estado ubicado en el centro geográfico de la República Mexicana. Estado de grandes tradiciones, rica cultura y una historia digna de aprender. Este es el momento de conocer sus orígenes, de descubrir su fundación, de saber cómo empezó la historia de mi tierra. Durante la colonia, Aguascalientes formó parte del Reino de la Nueva Galicia, cuya audiencia y gubernatura tenían asiento en Guadalajara. Después de la independencia, pasó a ser un partido del estado de Zacatecas, y el 23 de mayo de 1835 logró su separación para constituirse en estado libre y soberano. Una leyenda, hoy totalmente desacreditada, relaciona esta conquista política al supuesto beso que la señora Luisa Fernández Villa de García Rojas dio al entonces presidente de la República, don Antonio López de Santa Anna, durante una recepción ofrecida en su honor. A su paso por esta ciudad, cuando se dirigía a Zacatecas para someter al gobernador García Salinas. La verdad es que Santa Anna, no contento con derrotar al entonces gobernador, quien se opuso al centralismo, le propinó el castigo adicional de la separación de Aguascalientes, dando de pasada obsequio a los viejos anhelos independentistas de la población. Algo que ha caracterizado a los ciudadanos de Aguascalientes es su apegada religiosidad, adoptada desde los tiempos de la conquista, pero que especialmente aquí se conserva después de la Ley de la Libertad de Credo, decretada en tiempos de Benito Juárez. Esto fue motivo suficiente para que se promoviera la construcción de templos a la altura de las circunstancias, como la Catedral de Aguascalientes. Recordemos que en los inicios de la fundación de esta ciudad era solo una humilde capilla. La construcción del actual templo la inició el cura Antonio Flores de Acevedo en 1704, finalizándola el párroco Manuel Colón de Larreategui en 1738. La imagen de la Virgen de la Asunción fue traída desde España. El segundo templo construido en nuestra ciudad fue el de San Diego. Su historia data del año de 1647, cuando los primeros y originarios moradores del templo y convento fueron los carmelitas descalzos. Para 1652 los abandonaron. Entonces, la orden franciscana los recibe el 23 de mayo de 1661.
Para el año de 1773 se construye el Templo del Encino, mismo que se encuentra en el centro del barrio, cuya advocación al Cristo Negro del Encino tiene su celebración los días 13 de noviembre en las calles del barrio. Una leyenda habla de que un vecino, al hacer leña para poder calentar con fuego lo que le daba de comer a su mujer enferma, encontró en el centro del tronco a un Cristo Negro. Otro dice que un rayo cayó entre dos hermanos andaluces que peleaban por el amor de una mujer. El rayo cayó sobre una encina que se desgajó y en medio del árbol, todavía en llamas, apareció la figura del Señor del Encino. Por último, hay otra que dice que un leñador estaba en la temporada de lluvias, le cayó un rayo en el árbol en el que estaba trabajando y al abrirse apareció la figura del Cristo Negro. A raíz de la creación del pueblo de indios o barrio de San Marcos, se construye el Templo de San Marcos, ubicado en el barrio del mismo nombre, también llamado Templo de Nuestra Señora Virgen del Carmen. Su construcción inicia en 1665, a iniciativa del doctor Manuel Colón de Larreategui. Permaneció inconcluso por más de 100 años y finalmente fue concluido en 1765. En la sacristía se puede apreciar la obra de la Adoración de los Reyes de José de Alcíbar, pintada en 1775, una gran obra que abarca toda la pared. Contigua al templo se encuentra la capilla de Nuestra Señora del Pueblito, un lugar sencillo y austero donde reina la paz y refugio que buscan los visitantes. Otra construcción religiosa que no puede faltar es la del Templo de Guadalupe, obra del maestro Felipe de Ureña, que se comenzó a construir en 1767, concluyéndose 20 años más tarde. Es un edificio que ha sufrido múltiples transformaciones en su estructura. La fachada es de un barroco exuberante, característico del Bajío, consagrado por su filigrana en piedra. Es digno de admiración el bello púlpito realizado en tecali, piedra volcánica parecida al mármol, y las 4 pinturas de las pechinas con las 4 apariciones de la Virgen. El cuadro de la Virgen fue realizado por José de Alcíbar en la segunda mitad del siglo XVIII. Por último, pero no menos importante, tenemos el Templo de la Purísima, en el barrio de la Estación, que por ser el más joven de la ciudad, el templo se construyó en los albores del siglo XX. Es de estilo neogótico, obra de José Refugio Reyes, y que alberga en su altar a la imagen de la Virgen de la Purísima Concepción. Ya para los últimos años del siglo XVIII, pasado el fragor de la lucha independentista y después de la conocida Guerra de 3 Años o de Reforma,
Aguascalientes vive un acontecimiento que revolucionó incluso al país entero: la llegada del tren. La mañana del 24 de febrero de 1884, en que los habitantes, llenos de alegría, recibieron la primer locomotora de vapor que entró triunfante por el camino de hierro, convirtiendo en historia los cansados caminos de tierra y herradura, anunciando con un silbato la nueva era del progreso. Bueno, la independencia ocasiona también muchos desastres. Uno de ellos fue en la cuestión minera. Por ejemplo, muchas de las minas que trabajaban en Asientos, que fue la zona, y en Tepezalá, los dos lugares, que fue la zona minera por excelencia de Aguascalientes, pues se vio muy afectada. Entonces mucha gente durante el siglo XIX se viene a vivir a Aguascalientes. Igual sucede con la ganadería y con la agricultura. Entonces durante el siglo XIX Aguascalientes se ve, se incrementa la población en Aguascalientes durante el siglo XIX, pero algo que de veras detona el crecimiento en esta ciudad fue la llegada del ferrocarril. En 1884 se dice que fue el día que llegó el primer carro del ferrocarril, y pues ya me imagino lo que ha de haber sido un gran acontecimiento. Pero lo que sucede después es aún más importante, porque se viene una gran migración de gente de otros estados, de otras poblaciones, inclusive muy alejadas del estado de Aguascalientes, y que se vienen a trabajar al ferrocarril. Entonces eso detona mucho más el crecimiento. Además, no nada más porque se vienen a trabajar y a instalarse los talleres y todo, sino por el paso mismo del ferrocarril. O sea, el lugar por donde pasaba el ferrocarril fueron las zonas que más se desarrollaron en todo México. Hay que ver, por ejemplo, ciudades tan antiguas y tan importantes como fueron, por ejemplo, la Teocaltiche, que era una zona muy importante, se quedan atrasadas precisamente porque ya no pasa el ferrocarril por allí. Aquí el ferrocarril llegó a sustentar aproximadamente a 5,000 familias. Muchas de ellas de aquí, pero muchas otras llegaron de otros estados. Entonces, pues fue un detonante para la economía de Aguascalientes. La pequeña estación cobró tal relevancia que en 1890 el Ferrocarril Central se propuso unirla con el Golfo de México, pasando por San Luis Potosí, con el fin de controlar el tráfico de carga que salía para Veracruz y Tampico. Los beneficios no se hicieron esperar. Con prontitud, los hacendados y talleres artesanales comenzaron a transportar sus productos hacia mercados más grandes y lejanos, fomentando con ello la construcción de ramales para la salida de los productos agrícolas y mineros, atrayendo nuevas industrias. A partir de ello, y por las características privilegiadas de su geografía, agua, clima y el buen trabajo de la gente, se decidió establecer en Aguascalientes los talleres generales de construcción y reparación de máquinas y material rodante. Don Rafael Arellano, gobernador en aquella época, logró la donación de 832.592 metros cuadrados de terreno perteneciente a la hacienda de Ojo Caliente, dando inicio a los trabajos de construcción en 1898 y concluyéndose en 1903. Aguascalientes cambió rápidamente. El progreso y crecimiento se apoderaron de la ciudad capital. Se transformó la fisonomía urbana y arquitectónica con la inmigración constante de personas de entidades vecinas que, atraídas por los altos sueldos que las líneas férreas pagaban,
demandaban la creación de nuevos fraccionamientos, colonias, avenidas y servicios. Tal es el caso de la colonia americana avecindada en la ciudad y que conocemos con el nombre de Colonia Ferronales. Estas casas se empezaron a fabricar en 1898 para que vinieran todos los empleados de confianza de ingeniería de Estados Unidos para armar todo lo que fueron todos los ferrocarriles, lo que fueron sus oficinas, casas redondas, talleres, todos los departamentos que se vinieron a armar. Las personas que los hicieron, que los idearon y que los realizaron, eran empleados americanos que vivieron en estas casas. Mi padre ingresó a Ferrocarriles por medio de mi abuelo. Mi abuelo fue jefe de estación acá por Chicalote, por todos esos estados. Era mi abuelo jefe de estación. Mi padre entró como chícharo, que le llamaban en ese tiempo, o mensajeros a Ferrocarriles, luego entró de telegrafista. Estudió después de telegrafista despachador, luego después fue jefe de despachador de noche. Convivió con todos los jefes de ferrocarril que había aquí, los superintendentes. En la casa que sigue aquí vivían superintendentes de talleres, porque había dos superintendencias, la de división y la de talleres. Después de esta colonia, terminando rumbo al norte, había una explanada muy grande donde hay unas escuelas ahorita, donde está el Teletón, el CRIT. Exactamente donde está el CRIT ahorita había unas que le llamamos nosotros las vecindades, que era donde habitaban todos los peones de vía de ferrocarril. Había ahí aproximadamente donde está el CRIT ahorita, el Teletón, había un faro muy grande que era el que alumbraba toda la área para seguridad. Lo prendían para dar seguridad a todo, cuando se necesitaba, para abarcar todo lo que es las bardas de ferrocarril. Y yo estuve estudiando desde mis principios en la escuela Manuel Fernández, que está aquí en la parte, colindamos con ella nosotros. Era una escuela muy reconocida por el nivel educativo que tenía. Era una escuela demasiado grande. Ahorita esa escuela está subdividida quedó la escuela primaria, luego está un kinder, hicieron dos escuelas, la que es Usterán, otras, no recuerdo el nombre de la otra escuela, hicieron 3 escuelas de la escuela grande, del patio que había. Te comentaba anteriormente, aquí a la entrada de la escuela, a la entrada de la colonia, en la parte de aquí de la entrada, había una zanja muy grande. Era una zanja abierta, donde confluía todas las aguas cuando llovían de acá del oriente. Todo lo que llovía del oriente, de la Colonia del Trabajo, venían a descargar las aguas a esa zanja. Esa zanja era una zanja abierta que venía a desembocar exactamente al inicio de lo que es ahora el parque deportivo ferrocarrilero. Ahí entraba toda el agua y de ahí se distribuía para los drenajes de la ciudad. Nosotros de jóvenes nos íbamos mucho acá enfrente, donde está el Deportivo Ferrocarrilero, que estaba el Hospital del Ferrocarril. Era un hospital que nosotros de chicos, morbosos y todo, porque nos íbamos a ver que en la parte de abajo del hospital, ahí estaban toda la gente, las personas enfermos mentales. Entonces nosotros de curiosos íbamos a toda esa parte de ahí. La explanada más grande era donde se instalaban los circos, el circo aquel que se llamaba el Circo Oveas o el Ringling Brothers, o puros circos viejísimos antes de la Taide, que venían aquí. En la parte donde está ahorita el Deportivo Ferrocarrilero, ahí estaban las canchas de fútbol, donde jugábamos nosotros en el Club Morelos, que se llamaba en ese tiempo de fútbol, que empezamos a jugar nosotros ahí. En la parte de acá rumbo al oriente, de donde termina la colonia, pegado al ferrocarril, había lo que le llamábamos nosotros el Campo Rojo. Eran unas canchas de tenis que tenían los americanos para jugar, para sus ejercicios que hacían ellos, el Campo Rojo. Pegado a un lado de lo que eran las enfriaderas, de toda el agua que salía. Nosotros nos surtíamos de agua exclusivamente de los pozos del ferrocarril, y ahí se llamaban las enfriaderas. Ahí enfriaban el agua y ya nos la mandaban a nosotros. El suministro de energía eléctrica era de la planta de luz del ferrocarril.
Nosotros no teníamos luz del ayuntamiento que les daba a la ciudad. La Casa Redonda la conocí yo 2, 3 veces, que fui yo nada más ahí. Impresionante porque pues, yo fui de joven, de muy joven fui yo ahí. Cuando llegabas, y ya ves que cómo llegabas, cómo movían las máquinas, cómo circulaba, cómo hacían movimiento de máquinas. Todo el sistema de trabajo estaba muy controlado. Ese silbato se lo llevaron, creo, en el tiempo de que estaba de superintendente el señor Rodríguez Familiar. Se lo llevaron a Puebla, si mal no recuerdo. Se lo llevaron a Puebla. Ese silbato era un silbato muy especial porque el sonido que tenía lo identificabas en toda la ciudad. Sonaban a los 10 para las... Él anunciaba a los trabajadores 10 para las 6, cuando ya tenían que estar entrando los empleados al trabajar. A las 6 era el otro tour, era el otro silbato que sonaba. Luego sonaba otro a los... No sé si recuerdo que eran a los 15 o a los 10 para las 7, y a las 7 también, que era para avisar los turnos de entrada a los empleados, porque no entraban todos de un solo golpe. Era muchísimo, pues era la ciudad. Casi toda la ciudad trabajaba en ferrocarriles y dependía de ferrocarriles. Era muy especial la estación de ferrocarril. Yo lo conocí muy bien por la cuestión de mi padre, que él trabajaba precisamente ahí arriba de ferrocarril. Estaba el andén del ferrocarril con había en el andén, en la parte del medio, unos albortantes muy especiales, ¿no?, de ferrocarril, y nos concentrábamos mucho a la llegada de los trenes, el 7 y el 8. El 7 llegaba creo que en la mañana, y el 8 era el que salía para México, norte y sur. Entonces era muy especial la llegada en ese tiempo del ferrocarril, de cuando llegaban los trenes, que venían los pasajeros, que venía mucha gente venían a hacer un paseo en el jardín que está contigo en la parte de atrás. La gente convivía mucho, a hacer ahí tipo verbena, venían ahí a caminar, mucha gente venía a caminar ahí, a esperar la llegada del tren, el comercio que se movía, ambulante de comida y todo ahí. En la oficina estaban de boletos, a un lado estaban las escaleras que subía uno para donde estaban los despachadores, telegrafistas, los superintendentes de división y de talleres. Existía pegado a la Alameda, lo que es en la Alameda, pegado lo que es al Deportivo Ferrocarrilero, pero en la Alameda, vamos a llamarlo por el acotamiento, vamos a llamarlo así. Había una zanja también, que era una zanja de agua que venía del Ojo Caliente. Mucha gente se bañaba ahí. Y luego llegaban a unos baños que están ahora, que después fue terminal de autobuses, que están frente a ferrocarriles, están a un lado del puente. Esos baños eran los públicos que tú comentabas, eran baños públicos, que primero los hicieron solos y después tuvieron que hacerlo mixto porque, tú sabes, para hombres y mujeres, pero eran baños públicos de ahí, con aguas provenientes de acá de Ojo Caliente. La forma de vida evolucionó. Aparecieron nuevas estructuras de organización, elementos de recreación como el cine y los deportes. La agricultura se benefició promoviendo la utilización de maquinaria agrícola. La minería se reanimó volviéndose a explotar y a hacer más productivo el distrito Asientos Tepezalá. Aguascalientes entró así al pujante escenario mundial. En 1908, la empresa del Ferrocarril Central se integra a los Ferrocarriles Nacionales de México, y en 1909, los despachadores, maquinistas, telegrafistas e ingenieros extranjeros son sustituidos por personal mexicano altamente calificado, por supuesto muchos de ellos orgullosamente de Aguascalientes. El 23 de junio de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas expropia los Ferrocarriles Nacionales de México por considerarlos estratégicos y de utilidad pública para el país. Se tiene la presunción de que el antiguo salón de fiestas de la empresa del ferrocarril fue obra del arquitecto autodidacta Refugio Reyes Rivas.
El lugar fue adquirido posteriormente por el señor Julio Díaz Torre, prominente empresario local, quien lo adoptó como bodega hasta que en la década de 1940, la comunidad del barrio de la estación del ferrocarril le solicitó su donación, con el fin de instalar un templo católico en cuya adaptación se realizaron algunas modificaciones al inmueble, como la construcción del campanario en 1988. Actualmente es utilizado por el Templo de Cristo Rey para sus oficios de culto. El cambio tecnológico del ferrocarril, del vapor al diésel, promovió que los talleres de Aguascalientes se adaptaran, iniciando en 1947 con la llegada de la primera locomotora de este tipo y despidiendo en 1963 a la última máquina de vapor, en su viaje final a la Ciudad de México. Los talleres de Aguascalientes y los de Ciudad Sahagún, en el estado de Hidalgo, se convirtieron en los más importantes del país, pues fabricaban tanto locomotoras como carros de pasajeros y de carga. En los años 30 del siglo XX, la estación del ferrocarril de Aguascalientes se consideraba uno de los lugares más románticos de la ciudad, debido a los paseos dominicales que reunían a cientos de familias ataviadas con sus mejores galas en el andén de la Alameda, hermosa y arbolada avenida que aún decora el tramo comprendido entre la vía del ferrocarril y los baños de Ojo Caliente. La calzada se construyó a finales del siglo XIX, con el propósito de comunicar el extremo oriental de la ciudad con los baños nuevos de Ojo Caliente. Con ella, también se simplificó el acceso a la estación del ferrocarril. La estampa de esta pintoresca terminal encaja perfectamente con la imagen de provincia, alegre y risueña, que aún conserva la ciudad de Aguascalientes. Y si hablamos de los baños de Ojo Caliente, tan antiguos y tradicionales en el estado, podemos mencionar que en 1808, don Manuel María Tello, dueño de la hacienda de Ojo Caliente, solicitó la autorización para la construcción de los baños. Dicha solicitud fue negada debido a la Guerra de Independencia. En 1831, el coronel José María Rincón Gallardo, hombre poderoso y nuevo dueño de la hacienda, mandó que se construyeran los baños, muy cerca del manantial, noticia que alarmó al ayuntamiento, pues temía que el agua escaseara en la ciudad y ordenó la suspensión de obras hasta que finalmente se permitió la edificación. Llamados también los Baños Grandes, están ubicados sobre la avenida Alameda, anteriormente calzada Arellano, y abrieron sus puertas a mediados del siglo XIX. Durante la época colonial, en estos terrenos se formaban charcas y acequias naturales con aguas termales que brotaban del manantial de Ojo Caliente, siendo la fuente de suministro de agua más importante de la ciudad desde su fundación. La finca fue adquirida y reconstruida en 1897 por la familia Escobedo, la cual ha venido administrando los baños durante 5 generaciones de manera ininterrumpida. Curiosamente, mujeres en su mayoría. La primera de ellas, Ana María Díaz de León Escobedo, y la actual, Olga Loyola. Hacemos un paréntesis para hablar de un personaje que desde su concepción fue polémico, por ser hijo natural, pero que llegara a ser gobernador del estado, y que también tuvo sus momentos como bandolero. Llevó por nombre
Juan Chávez. Juan Chávez creció aquí precisamente en esta hacienda, sin embargo con el tiempo se convirtió en bandolero. Como era hijo de un hacendado, pues traía ciertos genes ya de alguna manera de inteligencia, dado que algunos hacendados pues tenían el don, por ejemplo, de la administración. De ahí que por eso Juan Chávez en un tiempo se unió con los franceses y fue autoridad en la ciudad de Aguascalientes. Estuvo aproximadamente 3 meses al mando de los franceses, y también fue muy cierto que Juan Chávez estuvo en el Cerro de los Gallos, porque en ese tiempo obviamente que no había tanto camino, tanto lugar como ahora que se puede uno trasladar fácilmente. En aquel tiempo había muchos matorrales, muchos mezquites, que se podían esconder fácilmente en cualquier lugar. De ahí que Juan Chávez, como hubo un tiempo en que predominó mucho el bandolerismo, Juan Chávez llegó a juntar muchísima gente que andaba sumando, e inclusive se aliaba con los hacendados. Inclusive el hacendado de ese tiempo, que era Miguel Belauzarán, Felipe Nieto también estuvo como propietario de esta hacienda. Se llegaron a aliar con los hacendados porque les tenían miedo. Combatir a los bandidos era bastante difícil. De ahí que Juan Chávez se convirtió en famoso. Sobre todo pues, la gente empezó de alguna manera a convertirlo en cierto héroe. Es por eso que dicen que Juan Chávez tiene una cueva de dinero en el Cerro de los Gallos. Lo que sí es cierto es que allá tiene su guarida, pero de que tiene una cueva de dinero allá es ya parte de la leyenda. Fue una época de México, de la historia de México, en la que no había un orden, digamos, de muchas revueltas, muchos cambios en el gobierno, no había una estabilidad política tampoco. Antonio López de Santana subía y bajaba del poder al antojo, entonces fue un año de mucha inestabilidad. También se despedía mucho a los del ejército. Entonces, ¿qué hacía esa gente que era despedida, que no encontraba trabajo, que había muchas guerras también, o guerrillas? Entonces, pues claro que mucha gente que no encontraba dónde acomodarse, pues se dedicaba al bandidaje, que es lo que posteriormente Porfirio Díaz viene a tratar de terminar con todo eso, ¿no? Porque no era posible, todo eran asaltos en el camino. Entonces, bueno, Juan Chávez, pues sí, se dedica a asaltar los caminos, se dedica a robar. Dicen que ayudaba mucho a los pobres. Se llega a hablar que también era muy cruel con la gente que andaba con él asaltando los caminos. Era cruel también con las mujeres que él tenía, porque tuvo varias mujeres. Bueno, otra de las cosas que también, digamos, se le tiene que achacar es que quema el archivo de la ciudad. Y eso sí, pues es muy doloroso, porque terminó con una gran parte de los documentos que precisamente no se encuentran tanto aquí como en el archivo municipal. Hay unas lagunas documentales y desgraciadamente pues carecemos de esa parte de la historia de Aguascalientes. Y bueno, también se habla de que tenía muchas guaridas, precisamente porque siempre era perseguido por la justicia, y desde luego que sí. Bueno, pues era un asaltante, era un matón. Desde luego que la policía, el ejército, que entonces pues era un ejército, digamos, muy local, muy en ciernes, no había prácticamente ejércitos formales, un ejército formal como es el que ahora conocemos, pero sí, de que existió Juan Chávez, eso es una realidad, no es un mito ni es una leyenda, es un hombre que verdaderamente existió, y ahora, bueno, pues sí se ha convertido digamos, en leyenda, así es. En sus asaltos que él tuvo, sus fechorías, pues él ahí guardaba sus tesoros. Por ahí se menciona que llegó a venir otro asaltante de Jalisco,
le secuestró a la señora, a la compañera de él, y le quitó la mayoría de su tesoro de él. Eso es lo que se menciona dentro de, pues se puede decir, de leyenda o de historia, ¿sí? No sabemos la realidad. Cuando se viene la intervención francesa, que en ese tiempo, pues ahora sí que nace un héroe extranjero, y pues yo creo que se crea ese delincuente, se une también a los franceses, que precisamente Juan Chávez se unió a los franceses, mientras el general Luis Gilardi, el italiano que vino a pelear aquí a México, a favor de México contra los franceses, pues a él lo matan a ese gran héroe en el Jardín Carpio. Y Juan Chávez se queda en recompensa a sus servicios como gobernador interino, porque matan a José María Chávez Alonso en Malpaso, Zacatecas, en el año 1864. Cuando estuvo Juan Chávez también se menciona que él salió, una vez que saltó aquí, a lo mejor ustedes se dan cuenta que él también quemó el Parián y hizo una gran cantidad de fechorías, que él salió por un túnel que se encuentra en la calle Venustiano Carranza, por ahí apareció y por ahí volvió a desaparecer. ¿Qué sucede al final con Juan Chávez? Bueno, al final iba rumbo a San Sebastián y en 1869 iba con dos compañeros, ya cuando estaba en la decadencia, Juan Chávez, iba con dos compañeros y como andaba muy desvelado este señor, lo que se hizo es que se quedó dormido, se durmieron y los demás aprovecharon para poderlo matar. Hay una versión de que lo traspasaron con unas lanzas estando él dormido. Y ahí es como termina la historia de Juan Chávez. Entonces, en pocas palabras, de que existió como Juan Chávez histórico, sí fue cierto y él era precisamente de esta hacienda. Otro acontecimiento importante que marcó el cambio en nuestra ciudad fue la creación de la Gran Fundición Central Mexicana, que se ubicó en lo que fuera el Rancho El Sillero, propiedad de don Teodoro Valdés, que vendió a la familia Guggenheim con una dimensión de 40 acres, es decir, 161.874 metros cuadrados de terreno. Firmaron el contrato para su creación el entonces gobernador del estado, don Alejandro Vázquez del Mercado, y Simón Guggenheim, en abril de 1894, iniciando operaciones un año después. Al inicio, los minerales tratados provenían de Asientos, Tepesalá y El Llano, y después, debido a su desarrollo, requirió de un mayor aprovisionamiento de minerales que llegaban de Zacatecas, Durango, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Debido a su crecimiento, la empresa de la familia Guggenheim pasa al dominio de ASARCO, American Smelting and Refining Company, también de los Guggenheim. Laboraban un promedio de 1.500 operarios, aunque las condiciones de trabajo no eran las más adecuadas, pues no contaban con equipo apropiado. Su salario apenas alcanzaba el peso diario. Los accidentes y riesgos eran muy frecuentes. Todo esto, más el cierre de algunas minas, provocó después de algunas huelgas el cierre definitivo de la fundidora en el año de 1925. La American Smelting, como decíamos, terminó sus actividades
alrededor del 1925. Entonces tuvo que rematar pues los activos que tenía, maquinarias, edificios, terrenos, materiales que fueron vendidos a una empresa de la Ciudad de México. Pero ya cuando quedaron, prácticamente dejaron ya lo que ya prácticamente era inservible, fue que mi padre tuvo la oportunidad de comprar el terreno, pues con las pocas fincas que quedaban en pie, como es esta en las que estamos en este momento. Y por lo tanto, pues, los recuerdos que yo tengo pues son de la niñez. Entonces, en los primeros años tuvo que mi papá pues aprovechar las pocas materiales de utilidad y también limpiar hasta donde fue posible el terreno para poder buscar un uso adecuado, que en este caso fue ya posteriormente, ya que a fines de los 70 y a principios de los 80, se construyó en esta área de lo que era la fundición, el fraccionamiento fundición. Y también pues, dentro de lo que es las construcciones también, pues como digo, ya son unos cuantos vestigios como es esto, como un espacio que está aquí hacia al noreste, donde han hecho ahí una cancha de voleibol o no sé qué será. Es decir, cosas, detalles que son los que quedan. Realmente dentro de lo que es el manejo, operación de la planta, pues yo tengo realmente muy pocos recuerdos, bueno, los recuerdos nomás de lo que oía yo, porque en mi niñez sí me tocó andar en estas áreas, pero todavía con un criterio, una vez sin saber qué es lo que era, que por qué era aquello. En la niñez es bien porque yo en esa época, ya de los 6, 7 años, acompañé a mi padre pues, en todas sus actividades. Así es que usted viene aquí, yo venía, entonces en esa edad la curiosidad de esa etapa, pues me buscaba, investigaba qué había aquí, qué había allá. Había conductos subterráneos que se usaban principalmente, bueno, tanto para los sistemas como digamos de drenajes, pero también en la operación de la planta había conductos subterráneos donde coincidían en una torre muy grande que aquí se alcanza a ver, muy alta, de la cual ya más permanece la base hecho de todo el ladrillo colado, se le decía en aquel tiempo, y porque tuvieron que traerlo de Monterrey. Entonces esa construcción, esa base, que ¿cómo les diré? Sí, bien, más bien para muchos creen que ese era un horno y se habla de que el horno de la fundición, pero nada tuvo que ver con su función con los hornos, nomás extraerlos por ventiladores que había, si me tocó verlos, muy grandes, digamos de 2 metros de diámetro, que extraían los gases, sobre todo de los hornos y de varios procesos que tenían los materiales que empleaban. Y todos coincidían en esa, y ahí tenían una torre muy alta de, pues yo creo que más de 30 metros. Ahí se ve en algunas de las fotos que hay de aquella época. Aquí en este lugar era lo que era el almacén de herramientas. Y las bodegas, líneas de bodegas que está aquí, lindado aquí al sur de este edificio, era ya los almacenes, digamos, de producto terminado, por darle un nombre.
pero entraba una línea del ferrocarril paralela a esas bodegas hasta el fondo. Por eso los que también tienen, tan viejos como yo, se acordarán de que yo todavía creo que ya no existe lo que le decíamos la Y, es decir, el lugar donde se desprendía el ramal del ferrocarril que venía hasta los patios de aquí de la fundición. Se usaba para venir, se traían el material principalmente de las mineras de Tepezalá, Cientos, de Zacatecas y desde Chihuahua. Ya el producto terminado, pues yo no sé exactamente qué destino le darían. Pero extraían oro, plata, plomo principalmente. En el siguiente capítulo, hablaremos de cómo Aguascalientes formó parte de los movimientos que cambiaron la historia de México. La historia de mi tierra. Y esta historia continuará.